Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Beltrán, soy estudiante de Tecnología de Gestión Empresarial. El día de hoy vamos a mirar un video explicativo de qué es el presente simple y cuándo lo usamos. Se dice que el presente simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir rutinas y acciones habituales o acciones cotidianas que pueda hacer el ser humano, o una persona, o una cosa. Está conformada por un pronombre, un verbo y un sustantivo. Para poderla explicar de una manera más fácil, vamos a distribuir o a clasificar los tipos de pronombres. Los clasificamos en un primer grupo que pueden ser I, you, we, they, y en otro segundo grupo que puede ser he, she, it. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Entonces cuando utilizamos el pronombre I, podemos decir I play football. Vemos que el verbo no sufre ninguna modificación, queda en su estado natural. I play football, yo juego fútbol. You play football, tú juegas fútbol. We play football, nosotros jugamos fútbol. Y they play football, ellos juegan fútbol. Cuando hablamos de los pronombres he, she, it, vemos que el verbo, que en este caso es play, que es jugar, sufre alguna modificación y se le agrega una S al final del verbo. He plays football, él juega fútbol. She plays football, ella juega fútbol. It play football, esto juega fútbol. Entonces, para poderlo explicar de la mejor manera, vemos que I, you, we, they son pronombres que no sufren alguna modificación del verbo al momento de utilizarlo en un presente simple, y al momento de utilizar el pronombre he o el pronombre she o el pronombre it, sí se modifica el verbo agregándole una S al final. Existen algunos verbos especiales que son aquellos que terminan, por ejemplo, en ss, sh, ch o ux. Por ejemplo, uno de estos puede ser el verbo go. Entonces, cuando termina el verbo en alguna de estas consonantes, S, SH, CH o UX, alguna consonante o alguna de esas vocales, le agregamos ES al verbo. Entonces, hacemos también los ejemplos dividiendo los pronombres en she, he, it. Entonces, un ejemplo con she puede ser she goes to the office. Ella va a la oficina. Al verbo go, como es un verbo que termina en o, le agregamos es. She goes to the office. He goes to the office. Él va a la oficina. O it goes to the office. Esto va a la oficina. Cuando hablamos del otro grupo de pronombres I, you, we y they, podemos decirlo I go to the office. El verbo no se le agrega absolutamente ninguna consonante, ninguna vocal, se mantiene en su forma natural o en infinitivo. Entonces, por ejemplo, I go to the office, you go to the office, we go to the office y they go to the office. Yo voy a la oficina, you go to the office, tú vas a la oficina, we go to the office, nosotros vamos a la oficina, they go to the office, ellos van a la oficina. Otros ejemplos podrían ser, él pesca en el mar, he fishes at the sea, ella pesca en el mar, she fishes at the sea, yo pesco en el mar, I fish at the sea, tú pescas en el mar, you fish at the sea. Otra excepción pueden ser los verbos que terminan en y. Por ejemplo, el verbo study. Cuando el verbo va anticipado con una consonante, se le agrega la forma ISE.
Study termina en Y y está anticipado por una consonante, la consonante D. Un ejemplo, he studies history. Cuando hablamos del presente simple interrogativo, nos dicen que tenemos que utilizar dos auxiliares. Los dos auxiliares son do y does. Ahorita vamos a explicar el auxiliar do. Igual que en la explicación anterior, dividimos los pronombres en dos grupos. El primero es I, you, we and they. Para estos pronombres utilizamos el auxiliar do. ¿Cómo queda formulada la pregunta? Cuando es I. Do I play football? Yo juego fútbol. Do you play football? ¿Tú juegas fútbol? Do we play football? Nosotros jugamos fútbol. Do they play football? Ellos juegan fútbol. O cuando utilizamos el pronombre he, she, it, utilizamos el auxiliar does. Entonces la pregunta con este mismo ejemplo quedaría formulada de la siguiente manera. Does he play football? Él juega fútbol. Does she play football? Ella juega fútbol. O does it play football? Esto juega fútbol. Nos dicen que cuando utilizamos el auxiliar does, acá miramos que el verbo se le quita la S. En este caso, por ejemplo, does he plays football, que el play que tiene la consonante S se suprime por el auxiliar does. Entonces, la forma correcta sería does he play football. El verbo no sufre ninguna modificación porque está el auxiliar. Does he play football sería la formulación correcta de la pregunta. Cuando hablamos de presente simple negativo, igualmente, en el grupo I, you, we, they, utilizamos el auxiliar do, y en el grupo he, she, it, el auxiliar does. Existen dos formas de decir una oración en presente simple negativo, que es la forma larga y la forma corta. Por ejemplo, en la forma larga de decir yo no juego fútbol sería I do not play football. O la forma corta, I don't play football, que sería la forma corta. Que sería yo no juego fútbol. You don't play football. Tú no juegas fútbol. We don't play football. Nosotros no jugamos fútbol. They don't play football. Ellos no juegan fútbol. Y para los pronombres he, she, it, he doesn't play football, él no juega fútbol. She doesn't play football, ella no juega fútbol. O it doesn't play football, esto no juega fútbol. Esa es la explicación del presente simple, el presente simple interrogativo y el presente simple negativo. Muchísimas gracias por la atención.